Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Vimos a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz. 1:37 era un fragmento, una parte del célebre tercer secreto de Fátima. Pero nos han contado toda la verdad. Un día 13 se leyó ese secreto, mayo del 2000, y causó no pocas reacciones. El Papa Juan Pablo II es una persona absolutamente devota del asunto que ocurrió en el Portugal más profundo hace casi un siglo. Quedaos con un dato que nos parece interesante el equipo de Milenio 3, y con todo el respeto y por supuesto deseando lo mejor a la salud del Sumo Pontífice, pues hemos intentado reconstruir para que comprendáis que aquellas apariciones fueron mucho más que una simple hilazón de hechos más o menos inexplicables, que incluso Fátima hoy parece que para mucha gente es algo más que un lugar donde peregrinar y pedir el milagro. Quedaos con este dato y con la clave 13. El 13 de mayo de 1917 se aparece la supuesta Virgen, vamos a llamarlo así, a los tres videntes Lucía, Jacinta y Francisco. Esa aparición, esa voz, según nos cuenta la historia, les dice que cada día 13 tienen que acudir a aquella campa. El lugar era Cova de Iría. El 13 de agosto de 1917, 3 meses después de la primera aparición, los videntes no aparecen en esa campa y el alcalde de la vecina localidad de Urem los secuestra, intentando que confiesen que todo es mentira. El 13 de octubre de 1917, ante 70.000 personas, todos los periódicos de Europa hablaron de este suceso, se produce la llamada Danza del Sol. El 13 de mayo de 1981, Ali Akka, el turco Ali Akka, atenta contra Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. Esa bala, que quería ser asesina, el día 13 de mayo del 2000, como decíamos, se lee ese polémico tercer secreto, y aún queda un 13 más. Parece una macabra casualidad. El día 13 de febrero, este último 13 de febrero, 2005, muere el personaje fundamental de toda esta historia, Sor Lucía, la única vidente que quedaba y en cuyo corazón y memoria reposaban todas las claves de esta historia en la que hoy, esta madrugada, nos sumergimos. Aquel día del 2000 el cardenal Sodano hablaba de ese tercer secreto, le daba mucha importancia, hablaba en términos de profecía. Le escuchamos. È una protezione che parece ter a ver também com a chamada terceira parte do segredo de Fátima. Tal texto constitui uma visão profética comparável às das Sagradas Escrituras. Comparable en su fuerza, en su misterio, para el cardenal a las Sagradas Escrituras. Poco después, el propio Juan Pablo II, como decimos siempre, ligado de una manera muy directa, muy próxima al fenómeno de Fátima, beatifica a los dos pastores, Francisco y Jacinta. Concedemos que de hoje en diante os veneráveis servos de Deus, Francisco Marto y Jacinta Marto, sejam chamados beatos e possa celebrarse anualmente. Ante la imagen de esos pastores, la fotografía en blanco y negro, que luego fue coloreada y que dio la vuelta al mundo. 3 pastorcillos en un lugar del Portugal más rural. Habían visto algo. Y queremos conocer esta noche la naturaleza de ese algo. Milenio 3 despega. Comenzamos. 13 de mayo de 1917. En uno de los rincones más aislados de Portugal, acontece un suceso que se convertirá en un expediente esencial del pasado siglo XX. Una historia lejana cuyos ecos llegan hasta nuestros días. ¿Qué vieron realmente aquellos 3 pastores? ¿Qué tuvieron ante sus ojos? ¿Qué descripción efectuaron en su primera declaración? 88 años después, Milenio 3 se sumerge en el secreto en busca de las auténticas claves de Fátima. Juanma Frasquet, en la nave del misterio. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Hoy tenemos además un premio muy especial
muy directo sobre este asunto, con dibujos y documentos que ponen la carne de gallina, cuerpos incorruptos, por ejemplo, de uno de esos videntes de Fátima. Yo nunca había visto las fotos hasta que apareció este libro que hoy sorteamos, un libro del cual eres autora, y además también incluso dibujos de lo que vieron los niños de Fátima. Yo no quiero ser sacrílego ni, desde luego, alarmar a gente que quizá en su creencia puede decir, estos chicos ¿qué están diciendo? Vamos a contar la historia de lo que supuestamente ven los niños de Fátima y la primera descripción y dibujos que hacen, que no se parecen mucho a la imagen original, y todo eso viene ahí, ¿verdad, Carmen? Sí, además vamos a sortear esos 3 ejemplares de Misterios de la Iglesia entre todos los que nos escriban al 7640, palabra clave milenio, espacio, y como siempre, lo que vosotros queráis. Iker se los mandaré dedicados a esos 3 ganadores. 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. 1:44, casi 2 grados, 1,9 en el exterior de la Gran Vía, y sobre todo un programa muy especial por la sensibilidad del momento. La enfermedad dolosa de Juan Pablo II y, bueno, la sensación de que se han precipitado acontecimientos. Hace tan solo 10 días fallecía este icono. La ligazón entre ambos, espiritual, iba mucho más allá de lo que podemos suponer. La relación de Juan Pablo con este enigma de Fátima es cuando menos enigmática. Tenemos a un invitado de excepción que ha estado allí en Fátima, que viene de allí, de observar todo lo que ha pasado. Nos lo va a contar con sus ojos. Va a ser nuestro corresponsal. Pero antes, como mandan los cánones de la actualidad, vámonos a Portugal ahora. Nuestros compañeros nos informan puntualmente de lo que está ocurriendo. Centenas de personas de todos los puntos del país viajaron el pasado día 16 hasta Coimbra para asistir al funeral de Sor Lucía, la tercera de los 3 pastores que dijeron haber visto a la Virgen en Fátima. La portuguesa, que era carmelita desde hacía más de 40 años, era un símbolo de Portugal, a veces más conocido en el extranjero que el propio nombre del país. Con su muerte se acaba un ciclo en el santuario de Fátima. Al morirse el último testigo vivo de las apariciones de la Virgen, la contemporaneidad del fenómeno se desvanece. Pero el mito continúa. Miles de personas cada año viajan hasta Fátima para conocer Cova da Iria, el lugar donde los pastores afirmaron haberse producido el milagro. Todos los que van, católicos, practicantes, supersticiosos o simples curiosos, coinciden en lo mismo, en que algo debió de ocurrir el 13 de octubre de 1917 para que 70.000 personas afirmaran haber visto el sol acercarse rápidamente sobre sus cabezas. Sor Lucía siempre defendió que había sido la Virgen. La Iglesia apoyó su palabra, pero hay algunos investigadores que van más allá y que han afirmado que lo que pasó aquel día por el cielo de Portugal no fue un ente divino, sino un objeto visible no identificado. Pablo Villarrubia Mauso, autor de libros como Brasil Insólito o sobre todo Las luces de la muerte del Archivo del Misterio de Daf, un libro de esos que dejan huella realmente, del que hablamos hace unos meses. Don Pablo Villarrubia, recién llegado de un lugar que considero que es casi también hermano, ¿no? En cuanto a lo terrenal, Portugal, un país que quieres mucho, que has pateado, y llegas después de ver un montón de cosas y de ver una repercusión tremenda. ¿Cómo fue el funeral, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, Iker. Fue algo realmente emocionante. Bueno, juntamente con mi buen amigo Javier Sierra, pudimos llegar a Coimbra, y eso fue una ocasión así, fue el lunes por la mañana, y rápidamente me llamó Javier dándome la noticia del fallecimiento de Sor Lucía, y me dijo: Pablo, vámonos rápidamente, deja lo que tengas que hacer y vamos allá a Coimbra. Llegamos y efectivamente al dejar el coche fuimos a buscar el famoso Carmelo. El Carmelo fue el convento donde estuvo Sor Lucía durante muchos años, ¿no? Desde 1940 y algo, si no me equivoco. Y entonces al llegar fuimos a buscar el Carmelo y nos encontramos cara a cara con el Carmelo y con el ataúd, en ese momento saliendo el pueblo, transportando el ataúd hasta un vehículo para llevárselo hasta la Cenova, allí en Coimbra. Y en ese momento fue un momento emocionante porque se pedía a todas las personas que por favor no fueran, en ese momento, estamos hablando del día 15, ¿no? Que no fueran digamos, en ese trayecto entre el Carmelo y la Cenova, para no obstacular, impedir el desplazamiento. Y hubo algo muy interesante, que en ese momento, mientras Javier sacaba fotografías del ataúd siendo transportado y tal, yo percibo que el Carmelo está completamente vacío. Todas las personas, porque estaba el cuerpo siendo velado allí toda la noche, entonces se lo retiran y claro, está vacío. Entro y realmente la sensación fue tremenda en ver la sala donde estaba el cuerpo, donde estuvo hacía pocos minutos el cuerpo de Sor Lucía, un altar impresionante con la imagen de la Virgen de Fátima y dos estatuas de los pastorcitos
ya muertos, que murieron en aquella época, o sea, de Francisco y de Jacinta Martos, los dos hermanitos, primos de Sor Lucía. Con la barretina, el niño, la chica con la ropa del campo, algo muy impresionante, un ambiente, se respiraba algo muy raro ahí dentro. Una gente muy humilde, ¿no, Carmen? Para que muchos amigos, sobre todo los más jóvenes, que quizás solo recuerdan esa foto fugaz o que ahora quizá en internet estén buscando información, gente de lo más humilde que de repente se encuentra con algo, aunque no era la primera vez que se encontraban con algo, luego lo contaremos, pero gente del extracto social más perjudicado en aquel Portugal del año 17, ¿no? Eran gente muy humilde, pues casi analfabetos, no tenían la capacidad ni los medios para ir a estudiar a ninguna escuela, a ningún colegio, tenían que ayudar a la familia y cuidar de las ovejas que poseían. Eran niños, Lucía, que era la mayor, tenía 10 años, Jacinta 9 y Francisco 7 cuando ocurren las apariciones. Y es muy interesante lo que ha dicho Pablo sobre el ambiente que se respiraba allí, que se vivía allí, porque luego lo comentaremos si quieres más ampliamente, Iker. Donde están enterrados, se los enterró primero en un primer cementerio y fueron trasladados a donde están hoy en día. Y al desenterrarlos se dieron cuenta de que uno de los videntes, en este caso Jacinta, su cuerpo estaba completamente incorrupto. Habían pasado más de 15 años y el cuerpo se había mantenido indemne al paso del tiempo. Son -10, tenemos invitados de excepción, tenemos los ojos de Pablo Villarrubia, que han sido una cámara panorámica que ha intentado captar todos los detalles de un momento histórico para el mundo del misterio. El fallecimiento, como decíamos, de un icono, de lo religioso, de lo misterioso, de lo enigmático, una figura clave que seguro que ganará fuerza con el tiempo. El equipo de producción de la cadena SER, como siempre, ha querido dramatizar esta historia. En este caso nos hemos basado incluso en los diálogos concretos que Carmen Porter recogía en Misterios de la Iglesia, de Editorial Edad, el libro que hoy sorteamos en el 7640 palabra milenio. Una recreación que nos va a llevar hasta Cova de Iría, hasta aquel día 13, el primer 13 de este eslabón de extrañas casualidades. Juanma Frasquet, en la nave del misterio, va a viajar ahora en el tiempo y el espacio. Es la magia de la radio. Vamos a hacer el pequeño esfuerzo. Vamos a imaginarnos a esos pastores. Vamos a intentar sentir lo que ellos sintieron. ¿Qué les pasó? Vamos allá. Domingo 13 de mayo de 1917. Cova de Iría, cerca de Fátima, Portugal. 3 niños avanzan muy temprano por el camino de la cuenca. Detrás van sus rebaños. La más mayor le recrimina su lentitud. En la lejanía ha escuchado algo parecido a un trueno y busca un refugio. ¡Jacinta! ¡Francisco! ¡Venid más a prisa que parece que va a haber tormenta! ¡Es que no me escucháis! ¡Rápido! Queremos jugar. Para eso hemos venido y nosotros nos quedamos aquí. ¿No me has oído? Os digo que os deis prisa o nos va a alcanzar el temporal. ¿De qué temporal me hablas? Mira cómo está el cielo de limpio y el sol en lo más. ¿Habéis visto ese rayo tan raro? No es raro y no ha pasado nada. Venga, caminemos un rato más y así podremos. Os lo dije, nos va a coger la tormenta en pleno campo. Ya sabéis que corremos peligro de muerte si nos cae una chispa. Hay que ir a la cueva. ¡Corred! ¡Corred! Llegaron a una especie de altozano algo extrañados por la aparente tranquilidad del cielo. No se explicaban de dónde venían aquellos ruidos y ese molesto centellear que hasta por 3 ocasiones les obligó a taparse los ojos por la extraña luz que lo había cubierto todo repentinamente. Esto es muy raro. Lo mejor será no ir a la cueva y bajar por el otro lado de la montaña hacia el pueblo. Me acuerdo de que aquí te pasó una cosa hace años. ¿Me escuchas, Lucía? Lucía efectivamente hacía caso omiso. Lo observaba todo muy inquieta, como si presintiese algo. Alzaba su mirada y comprobaba que el sol resplandecía y el azul de las alturas estaba tan tranquilo que no lo surcaba una sola nube. ¿Qué clase de relámpagos serían aquellos que parecían perseguir? Me está dando miedo. Vámonos ya a casa, porque fue aquí donde visteis aquella figura. Aquel fantasma. Fue aquí mismo. ¿Qué fantasma es ese, Lucía? ¿De qué habla? ¿Dónde está el fantasma? ¿Lo veis? Mirad los perros y las cabras cómo huyen. Ellos sienten algo malo que nosotros no podemos ver. Hay que seguirles. Alejémonos de aquí. ¿Ves lo que has conseguido, Francisco?
Ya has asustado a la pequeña con tus historias y fantasías. Nunca aprenderás. Seguidme. Vamos por este atajo y se acabó. Francisco calló inmediatamente, pero sabía que no había dicho ninguna mentira. En aquel mismo lugar, 2 años antes, Lucía había sido testigo con otras 3 niñas de la presencia de una figura misteriosa que, a decir de los interrogados por la autoridad, no tenía cabeza. Fue un hecho silenciado por la fama que alcanzaría, lo que a continuación iba a ocurrir. Pero desde luego, no era ninguna fantasía. Yo quiero ir a casa ya, Lucía. No sigamos por ahí. Casi tirando de ellos, la más voluntariosa logró ponerlos en fila india para ir avanzando poco a poco. Habían caminado unos metros entre matojos y zarzales cuando de pronto... ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¡El fantasma! ¡Ahí está! ¡Santo cielo! Flotando y balanceándose ligeramente sobre una pequeña arboleda, había aparecido un ser. Los 3 chiquillos, a pesar del terror que los invadía, quedaron allí paralizados, como si una fuerza mucho más poderosa que su propia voluntad los aferrase a aquellas piedras duras del camino. Parecía una mujer muy pequeña, que sostenía algo en las manos. Algo tan resplandeciente como su traje. Algo que hacía daño a los ojos y que no se podía mirar fijamente. No temáis, niños. No quiero haceros daño alguno. Les dio la sensación de que estaban oyendo aquella voz extraña con total nitidez, limpia y fuerte. Como si se produjese en el interior de cada uno de sus cerebros, a pesar de que la figura no movía unos labios que eran tan solo una línea en mitad de la cabeza, redonda y pulida. Pero ¿usted quién es, señora? ¿Quién es? ¿De dónde es? Soy del cielo. ¿Y qué es lo que quiere de nosotros? Vengo a pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos. Cada día 13 a esta misma hora. Después diré quién soy y lo que quiero. Y volveré aquí una 7ª vez. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Este sería el inicio de la historia oficial, ¿verdad, Pablo? Pero que luego se va a ir complicando. Vamos rápidamente, si os parece, tenemos una hora de análisis. Van a estar antropólogos, historiadores, que han investigado en qué se vio de verdad. Y luego, por supuesto, el tema que más inquieta, por lo que veo a los oyentes, el tercer secreto. ¿Qué implica? Carmen, ¿qué están diciendo los oyentes? 7640. Pues un oyente nos dice: ¿por qué la Iglesia tiene tanto miedo en decir la verdad sobre la mayoría de sus misterios? ¿Tienen algo que ocultar? Lucía estuvo en España, en Tui, Pontevedra. Yo sé a ciencia cierta quién la conoció, nos dice Antonio desde Vigo. Además tuvo mucha importancia esa estancia en España. Ahí, por ejemplo, escribe el tercer secreto. ¿Será cierta la tercera parte del secreto de Fátima? ¿Por qué tardaron tanto tiempo tras el atentado? No me cuadra, nos dice otro amigo. Si se es creyente en Dios, ¿obliga a la Iglesia Católica a creer en las apariciones marianas? Nos pregunta Alfonso desde Granada. Creo que no, Pablo? No. Que no tiene ningún tipo de... Yo creo que no. No, ¿las acepta o no? Las acepta o no, y no es dogma de fe. O sea, puede ser creyente y no creer en las apariciones marianas. ¿Qué teme tanto la Iglesia que sigue perpetuando secretos sobre sí misma? Que dejen a Carmen un solo día en la Biblioteca del Vaticano. Bueno, me parece que no me van a dejar. Oye, Pablo, la sensación que da, en general, aunque sea muy breve, es que cuando estuviste allí también en Fátima viendo eso, un halo de oscurantismo, de cerrazón, sigue planeando sobre esta historia, ¿no? Sí, sin duda, eso se percibe. Y otra cosa más, yo creo que ahí no se termina la historia con la muerte de Lucía, lo que comentaba junto con Javier, que se cierra, sí, un capítulo de la historia. Pero tuvimos la sensación en el aire, se flotaba esa sensación de que algo más debía haber. Y precisamente cuando vimos a Bertoni, al cardenal Bertoni, que estuvo allí presente, ¿no?, el enviado especial del Papa, y sentimos que a lo mejor dentro de un año, Iker, cuando el cuerpo de Sor Lucía sea trasladado a Fátima, alguna otra cosa más pueda ocurrir.
No sabemos, ¿eh? Ahí dejamos el apunte de momento y vamos a escuchar las declaraciones de ese cardenal enviado por el Papa. Nos lo va a contar Joan Solés desde Italia, ahondando en esa relación tan estrecha entre Juan Pablo II, que no lo olvidéis, llevó la bala que estuvo a punto de acabar con su vida y la puso en la corona de esa supuesta Virgen de Fátima, que se venera y que muchos dicen que lo que se vio no era eso. Bueno, nosotros siempre vamos a poner los datos, vosotros tenéis la opinión. 2 y 7 minutos y nuestra particular nave del misterio sobrevuela un tiempo y un espacio convulsos. Estábamos en pleno 1917 y algo estaba ocurriendo en un pequeño pueblo de Portugal. Para agravar aún más las cosas o añadirle más misterio, Carmen Porter, sabemos que oficialmente el 13 de mayo ocurre esto que el equipo de producción de la SER ha dramatizado. Pero es que en los periódicos apareció una nota misteriosa que no todo el mundo conoce, ¿verdad? Sí, hay que decir que justo antes de que se produzca la primera aparición de la supuesta Virgen el 13 de mayo, hay varios acontecimientos que la preceden. Uno de ellos es un anuncio que sale publicado en el Jornal de Noticias de Lisboa, y es un pequeño texto que había puesto un grupo espírita. Es un anuncio que va firmado por Estela Matutina. En él se decía, Iker, y te leo literalmente: la fecha del 13 de mayo será de gran alegría para los buenos espiritistas de todo el mundo. Tened fe y sed buenos. Ego sum charitas. Como Frasquet, que nos pone esta música maravillosa. Alexandros de Evangelis. Pablo Villarrubia, autor de Las luces de la muerte, y yo creo que siempre lo decimos, tenemos devoción por él, el último aventurero que acaba de llegar de Fátima y nos lo cuenta. Pablo, había espiritismo ya en Portugal en el año 17, estaba bullendo. ¿Qué es este anuncio? ¿Cómo es posible que días antes se anuncie que algo va a ocurrir el día 13? ¿Esto te da un mayor margen de credibilidad o al revés? Es decir, dices, caramba, a ver si se preparó algo. ¿Qué opinas? Mucho más credibilidad. Bueno, en realidad 3 meses antes, sí que eso... Se dice pronto, ¿eh? Además, eso lo descubren Fina de Armada y Joaquín Fernández mirando las hemerotecas. Bueno, en la hemeroteca vienen los periódicos y se encuentran a este extraño anuncio emitido por los espiritistas. O sea, pagado, un anuncio pagado y puesto en los periódicos, ¿no? Y vamos a ver, o sea, ¿qué podría pasar en esas fechas, ¿no? En esa época ya había un fuerte movimiento espiritista en Portugal. De hecho, había grupos que incluso provocaban materializaciones, ectoplasma, muy poco conocido aquí en España ese tipo, por lo menos esa manifestación en Portugal, ¿no? En Brasil en esas mismas fechas también ya habían varios grupos, pero en Portugal pues poco conocido, ¿no? Pero ¿por qué estos grupos espiritistas anuncian algo tan extraordinario, algo que iba a cambiar el mundo? Y con esa exactitud, que es lo curioso, el día, aciertan el día. Y más un detalle, o sea, el hecho de decir Estela Matutina. Y ese detalle lo descubre recientemente, estamos hablando hace pocos meses, Fina de Armada. Ella me cuenta, porque ella estuvo, la llamé para que fuera también corriendo allí a Coimbra, ¿no? Y hablando con ella me cuenta una cosa muy, muy curiosa, de que en sus últimos estudios había descubierto que una relación entre el planeta Venus y las apariciones de Fátima. Algo absolutamente extraño, pero algo que remonta, digamos, miles de años, posiblemente las primeras civilizaciones de la península ibérica, cuando ya rendían culto a la diosa madre y también al planeta Venus, asociado íntimamente a la mujer. Y más, y Fina afirma que las apariciones de Fátima tienen alguna relación con el movimiento feminista de este siglo XX, o sea, con las mujeres, porque curiosamente solo son las 2 niñas que oyen a la criatura, a la entidad, hablar, mientras que Francisco nada puede oír. Permanece al margen. Entonces Fina afirma que Fátima es un fenómeno que tiene algo que ver con la mujer, con las manifestaciones feministas ya a principios del año 17, que fue así que Fina descubre el fenómeno, o sea, la verdadera historia de Fátima, investigando la historia de la emancipación de la mujer en 1917 en Portugal. Pablo Villarrubia está mencionando constantemente a Fina de Armada, como es normal al hablar de Fátima. Fina de Armada, una prestigiosísima historiadora y antropóloga portuguesa, que fue la primera en acudir a los archivos originales. Pues bien, Fina de Armada, vais a poder escucharla. Ha estado con nosotros, nos ha contado un sinfín de cosas. Y también el profesor de periodismo de la Universidad Fernando Pessoa de Oporto, Joaquín Fernández, que hicieron un libro
que, bueno, convivió entre el éxito y la blasfemia, prácticamente, en un país como Portugal. Fue un tremendo varapalo. Para ellos la aparición de Fátima podía ser otra cosa. Bueno, pues van a estar aquí y creo que sus palabras hay que casi tomar apuntes. Como los tomó Javier Sierra, nuestro querido amigo, director de la revista Más Allá, que estuvo con Pablo en Fátima y se quedó con un detalle que nos ha querido contar. Tú lo adelantabas, Pablo. Un cardenal, Bertone, muy importante, que va ante el féretro de la última vidente de Fátima, que muere con 97 años, ¿no?, si no me equivoco, para dar un mensaje. ¿Qué clase de relación es esta? ¿Qué opináis vosotros? Ya sabéis que tenéis el 7640 palabra milenio para entrar en esta investigación en vivo y poder también preguntar las dudas al corresponsal recién llegado casi, a Pablo Villarrubia. Escuchamos a Javier Sierra. Fue Tarcisio Bertone, el cardenal Tarcisio Bertone, el responsable de llevar el mensaje del Papa a los fieles que se congregaron en el funeral de Sor Lucía. Y Bertone es un personaje que ha estado muy ligado a las apariciones y a toda la historia reciente de la beatificación de los primos de Sor Lucía, y además ha sido el personaje, fíjate qué curioso, eso poca gente lo valoró en su momento, ha sido el personaje encargado de autentificar la escritura de Sor Lucía cuando se abrió el sobre del tercer secreto. Fue el cardenal Bertone el que se acercó a Sor Lucía con el sobre, con ese famoso tercer secreto lacrado, el que se lo mostró a la monja, y la monja fue la que le dijo que efectivamente ese era el sobre donde ella había metido el secreto, esa era la hoja en la que ella había escrito el secreto, y esa era la letra suya con la que había escrito esa visión del tercer secreto de Fátima, que después la Congregación para la Doctrina de la Fe interpretó como una premonición del atentado contra el Papa Juan Pablo II. Con esta música casi parece que estamos recorriendo esos pasillos que Pablo Villarrubia ha visualizado y fotografiado. Nos imaginamos ese lugar vacío ya de por vida y esas figuras de los pastorcillos. Algo tuvo que pasar en Fátima, algo que cambió la historia de muchísima gente. Y como siempre en Milenio, no decimos ni que allí hubo fenómenos sobrenaturales, ni que se apareció la Virgen. No sabemos, simplemente lo contamos, pero algo tuvo que pasar sin duda alguna. Y hubo fenómenos raros, Iker. Como te decía anteriormente, se producen una serie de apariciones y de hechos insólitos. Por ejemplo, había personas como Carolina Carreira que afirmaban ver food fighters, lo que son bolas de luz. No solo ella, muchos de los vecinos también vieron esas bolas de luz en días anteriores a que se produjera la aparición. También una especie de globo plateado, según lo describían, o un objeto con forma de escalera. Pero hay una aparición previa que tienen Lucía y 3 pastorcillas más, que los nombres los tengo... Eso vamos a comentarlo luego, Carmen, si te parece, vale. Con los documentos. El extraño ser sin cabeza, que seguramente mucha gente se lleve las manos a la idem porque dice, ¿cómo que en Fátima hubo eso? Pues sí, lo hubo. Si te parece, Pablo, cerramos el triángulo. Hemos estado en Portugal, hemos estado en el lugar de los hechos y ahora tenemos el privilegio de contar con Joan Soles, corresponsal de la cadena SER en Italia. Desde el mismo Vaticano nos va a contar algunos datos que son dignos de la reflexión. Pablo, a ver qué te parece. Me haces tu comentario porque en los últimos minutos se han descubierto cosas. Informa, como siempre, desde allí, Joan Soles. Saludos. El fallecimiento de Sor Lucía dos Santos conmocionó a Juan Pablo II, que se consideraba su amigo espiritual. El Papa, que apenas unos días antes había abandonado el Policlínico Gemelli, al que volvería apenas unos días después, aquejado siempre de una crisis respiratoria aguda, recordó emocionado el encuentro con la religiosa en una carta dirigida al obispo de Coimbra y designó al arzobispo de Génova, Tarcisio Bertone, exsecretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, como su enviado especial a los funerales. El obispo Bertone ha explicado que Sor Lucía le reconoció hace algún tiempo que la Virgen se le apareció de nuevo en varias ocasiones en los últimos años, para agradecer la consagración del mundo y de Rusia en particular durante el pontificado de Juan Pablo II. Añadió, además, que no se han desvelado todavía
todos los misterios del tercer secreto de Fátima. Otra de las reacciones destacadas a la muerte de Sor Lucía ha causado sorpresa aquí en Italia. El director de la emisora religiosa Radio María, el padre Livio Fangazza, ha afirmado que existe una curiosa secuencia de acontecimientos este mes de febrero en relación al anciano Papa enfermo. El 2 de febrero, 10º aniversario de los milagros de sangre de Civitavecchia, Juan Pablo II se recuperaba en el Gemelli. A los pocos días, en el aniversario de las apariciones de Fátima, fallecía Sor Lucía tras recibir un mensaje personal del Papa. Y después fallecía también Luigi Guicciani, fundador de Comunión y Liberación, en el día de la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Coincidencias, ha dicho textualmente el padre Livio, que se interpretan como si hubiera sido necesario el sacrificio de grandes testimonios de la fe a cambio de salvar la vida del Papa. Pablo Villarrubia, que escucha y anota, es su profesión y su oficio, y Pablo, esto es digno de novela, ¿no? Un mensaje del Papa a Sor Lucía poco antes de su muerte, todo tipo de opiniones, se están moviendo cosas, ¿no? Fue un fax, Lucía recibió un fax y parece que eso de cierta forma la tranquiliza y dice, ahora ya me toca ir, ¿no? Pero hay una cosa muy importante y eso lo comentaba Javier conmigo allí delante de incluso del cuerpo de Sor Lucía, que fue muy impactante ver aquel cuerpo tan pequeñito de una mujer tan bajita, sin ninguna arruga en el rostro, o sea, totalmente como si fuera una jovencita con 97 años. Eso me sorprendió mucho, ¿eh? Y yo dije, esta pequeña mujer y ha revolucionado todo un siglo. Junto con Madre Teresa de Calcuta, pues son entre las dos mujeres más importantes del catolicismo cristianismo del siglo XX. Y preguntaba entonces a Javier, decía, bueno, ¿y ahora qué pasará con el Papa? ¿Por qué hacía esa pregunta Javier, o indagaba esto? Porque realmente el Papa era muy amigo de Sor Lucía. Hay que recordar que él estuvo 3 veces en Fátima y otras tantas estuvo Lucía allí en el Vaticano para hablar particularmente con el Papa. Y realmente nutrían una gran amistad. Entonces es posible realmente que la muerte de Sor Lucía haya perjudicado incluso la salud del mismo Papa, ¿no? En este momento se haya resentido mucho psicológicamente con la pérdida de su gran amiga y posiblemente una de las personas realmente más importantes, vuelvo a repetir, de este siglo, del siglo XX. ¿Le vas a contar a Pablo eso de la cuarta vidente? Que eso es increíble, y también algunas palabras terroríficas, se puede decir así, de Sor Lucía, de Fátima, hablando de he vivido enterrada en vida, que también es tremendo, que es un poco una perspectiva. Pero antes, Carmen, si te parece, simplemente para pulsar un poco que está comentando la gente, sabéis que tenemos ese libro, Misterios de la Iglesia, un capítulo íntegro, con esos dibujos de los que vamos a hablar ahora. ¿Qué vieron los pastorcillos? Ahí vienen, Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter. Carmen. Pues vamos con los mensajes que nos llegan al 7640. Raquel desde Barcelona nos dice, es verdad que los 2 primos de Lucía fallecieron a muy temprana edad y en extrañas circunstancias. Bueno, en extrañas circunstancias murieron por enfermedades. Uno falleció, Jacinta, en 1920 y Francisco en 1919. ¿Es cierto que le echaron cal a uno de los cuerpos, Carmen? A Jacinta murió de una enfermedad contagiosa y su ataúd fue bañado en cal y aún después de, sabéis que la cal se come la carne, pues justo después de eso, transcurridos los años, aún después de estar enterrada tanto tiempo y de, ahí está la foto, y de haber sido bañada en cal viva, su cuerpo se mantuvo incorrupto. Pero vamos, en extrañas circunstancias no. Murieron avisados, profetizado por la imagen que se les apareció. Esa imagen les dijo que ellos morirían jóvenes y que Sor Lucía pues viviría muchos años y podría contar a todo el mundo esas primeras apariciones. Hola Iker, yo estuve en Fátima y es impresionante ver la Virgen, la urna de cristal en la plaza y el paseo de las velas por la noche. ¿El tercer misterio de Fátima puede contener algo relacionado con el Apocalipsis? Esperemos que no, ¿no? Bueno, pero claro, se planteó eso, ¿no? Claro. Incluso plantearon, ¿no? Sí, hubo filtraciones, la imagen que se extrae de esas palabras que luego vamos a escuchar recreadas íntegras por el equipo de producción de la SER son totalmente apocalípticas realmente, pero yo lo que digo es un anhelo, ¿no? Esperemos que no, ¿no? José de Antillén nos dice, el tercer secreto se lo ha llevado Lucía. Estas historias, verdad o no, te dan fuerza y te relajan. ¿Por qué la Iglesia desvela los secretos después de que pasen y no antes? Esto no hay quien se lo crea, nos dice Salva desde Terrassa. Bueno, luego vamos a escuchar cosas interesantes. Pablo, la cuarta vidente, había una persona más, ¿qué fue de ella? ¿Qué se sabe?
Esta mujer fue descubierta muchos años después, ya pasados, no sé, más de 50 años, desde mucho más, por Fina da Armada y por Joaquín Fernández, vuelvo a repetir, la historiadora portuguesa y el periodista también, investigador del fenómeno OVNI de Portugal, descubren que había una cuarta mujer que había observado la aparición de una extraña entidad, una entidad que decía semejante a un ángel, pero con características muy raras, que también presentaba un cuerpo semiluminoso, en parte transparente, y que aparecía también junto a una azinheira. Azinheira, ahora no sé exactamente traducirlo al portugués, es un tipo de árbol muy común en Portugal, ¿no? Parecido a lo mejor un poco con el olivo, ¿no? Y que curiosamente esas entidades, igualmente la Virgen, la famosa Virgen de Fátima, también aparecía sobre un árbol. Y más, aparecía a partir de un punto luminoso en el cielo, y de ese punto se proyectaba una especie de cono, una proyección, un cono de luz se proyectaba hasta la copa del árbol de esta azinheira, ¿no? Y entonces ahí se proyectaba ya en su tamaño, que sería aproximadamente una mujer. Ellos decían una señoriña, ¿no? Una señorita de 1,10 m, 1,20 m de altura, ¿no? Y la descripción idéntica a la de los otros niños. Exactamente, idéntica, y bueno, con características muy curiosas. Por ejemplo, presentaba una bola luminosa en las manos. Y antes hablamos aquí en los pasillos, ¿no, Iker?, de que los niños habían tenido visiones, o habían visto cosas extrañas, como por ejemplo la visión de los infiernos, a partir de esa bola luminosa que llevaban a mano esta entidad, ¿no? Vamos a ver, esa niña, esa mocita, como incluso la mencionan así, que sí, nos hemos la quedado... describen como una mujer entre 15 y 18 años, más o y menos. tiene algo en las manos luminoso, y los niños ven algo en esa bola, pero de esas partes de la historia no se ha contado mucho. Si me permitís, Pablo, y volvemos a conectar con esa historia, para que la gente sepa hasta qué punto hay un auténtico enigma en qué vieron los niños o dejaron de ver, el equipo de producción de la SER ha querido recrear una conversación histórica. Un alcalde reclama a los niños, es más, los amenaza, como lo cuenta Carmen en su libro, con freírlos en aceite si no confiesan que todo es una trampa, porque, como siempre ocurre con el misterio, el fenómeno había roto cualquier orden público. La gente acudía a ver el milagro. Y al mismo tiempo estaba Formigao, el padre Formigao, que es la primera persona que logra entrevistar a esos niños, el único que tiene el primer, diría yo, secreto, entre comillas, de Fátima, que es lo primero que ven los niños. Bueno, pues esto ocurrió con esos tres pastorcillos, el alcalde y el cura. ¿Queréis escucharlo? ¿Viajamos para allá, Pablo? Vamos. Abrió las manos comunicándonos una luz muy intensa, como un reflejo que salía de ella y entraba en nuestros pechos. Después empezó a elevarse muy serena hasta desaparecer en el cielo envuelta de una luz muy viva. Mire, padre Formigao, con franqueza, yo no tramito esta declaración. Esto no puede ser. Pero es lo que han visto, ¿no lo entiende? Han sido testigos de un prodigio de Nuestra Señora. ¿No se da cuenta de que esto es lo que nos faltaba aquí y ahora para convertirnos en el ridículo de todo Portugal? ¿No se da cuenta que en esta miseria lo peor que puede ocurrirnos es precisamente esto? Unos niños que tienen visiones. Solo es eso. Y usted quiere convertirlo en milagro. Nosotros vimos a esa figura. Estaba ahí y no hemos mentido. La vimos con su manto y su luna. Es verdad. A los pocos días de aquel extraño encuentro de los tres pastorcillos en las proximidades de Coa de Iría, el rumor, imparable en poblaciones tan pequeñas, había inundado cada casa, cada patio y cada comercio. Había personas que acudían al lugar de las apariciones convencidos de que un prodigio divino se había producido allí. Esta pequeña revolución no podía ser permitida bajo ningún concepto por el enérgico alcalde Arturo de Oliveira Santos, un hombre de agrio carácter, miembro de una fraternidad masónica que veía cómo todo aquello se le estaba escapando de las manos. Señor alcalde, contra los designios de la Madre de Dios, poco pueden hacer sus decretos y leyes. Porque vosotros, niños, en ningún caso habéis mentido. ¿Verdad, Lucía? No, padre. Era como una mocita de 15 o 18 años, muy joven, con el traje bordado con hilo de oro. Y nos dijo que cada día 13 fuésemos para allá. ¡Basta ya! Esto es demasiado, niña.
¿No se da cuenta, padre, de la que se puede liar con este atajo de mentirosos, tal y como está nuestra política hoy en día? ¿Quiere convertir toda la región en una peregrinación de tullidos y dementes? La política no es cosa mía, sino suya. Lo que ha ocurrido en aquella loma es una aparición mariana. Estoy seguro. El inicio de un cambio total para todos los creyentes de esta tierra pobre. Señor alcalde, yo le digo que la señora nos habló a cada uno con palabras muy dulces que sonaban con un eco parecido al de la Gran Barranca. Ha dicho que fuésemos allí cada día 13 y lo vamos a hacer, diga usted lo que diga. ¿Qué lo vais a hacer, arrapiezo? Lo que voy a hacer yo es preparar un caldero para achicharraros en aceite si no confesáis aquí mismo y por escrito que todo esto es un cuento, una falacia, una mentira que os habéis inventado. Yo no sé escribir y además la vi allí, llena de luz. Don Arturo, usted no puede cometer este atropello bajo ningún concepto. ¿Cómo? Tenga cuidado con sus amenazas. Mire, padre, no me saque de mis casillas. Que se lleven ya a esos niños y los mantengan encerrados en sus casas. Y que manden a la guardia al lugar de las apariciones. Y que se disuelva de inmediato el quien ose pasar por allí a cualquier hora del día o de la noche. A sus órdenes, pero va a ser difícil, señor. ¿Qué me replica, alguacil? ¿Tengo que sancionarle también a usted por crédulo en estas patrañas? No es eso, señor alcalde. Lo que ocurre es que esta mañana ya había allí un centenar largo de personas. Ya estemos. Nos lanzaron pedradas al acercarnos. Yo le digo que nos arriesgamos a un grave tumulto en cualquier momento. El alcalde mantenía las manos sobre la cara, calibrando lo que se avecinaba en toda la región de no cortar por lo sano con el asunto. El padre Manuel Núñez Formigao sonreía sentado en la silla de cuero junto al gran armario. Él fue el primero que, nada más producirse la extraña visión, interrogó pormenorizadamente y por separado a los niños. El gesto le cambió cuando por fin se decidió a desplegar el papel que llevaba entre las manos. Señor alcalde, hay algo que todavía no le he dicho. Más. Le aseguro que para mí algo más grave es difícil que se produzca hoy. Bueno, tiene que ver con la primera declaración real de los niños. Es inquietante. No se ande con rodeos, padre. ¿Qué quiere decir? Doy por hecho que lo que vieron era la Virgen. Sin embargo, al pedirles que dibujasen lo que tuvieron ante sus ojos, mire usted mismo. Milenio 3. En la SER. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Pablo, decías visiones del infierno en la bola o luz que tenía esa figura en las manos. Exacto, eso es que los niños por lo menos comentaban y claro, estaban muy asustados con este tipo de visión. Además, había detalles, por ejemplo, de todas formas la entidad procuraba calmarlos, ¿no? Les decía que volvieran siempre los días 13. Siempre el 13. Siempre el día 13 durante esos 6 meses, ¿no? Y que bueno, que antes partirían Jacinta y Francisco. Ella no decía morirse, ¿no? Como dijo, bueno, de todas Pero formas, eso es tremendo, de todas formas, para unos niños, ¿no? Que antes irían y que estaría un poco más de tiempo estaría Lucía, ¿no? Entre nosotros, porque era su misión. Pero tú me recordabas antes una cosa y quería comentarte de que, por ejemplo, Sor Lucía, ella decía que ella fue enterrada en vida. Y esto, digamos, es algo muy fuerte en el sentido de que, bueno, esta pobre mujer fue llevada ya a un convento y pasó prácticamente 80 y tantos años de su vida enclaustrada, ¿no? Y, bueno, algunos creen que no, que ella fue porque quiso, pero ahí sí que hubo una gran manipulación. Ella fue manipulada realmente por varios religiosos, por varias organizaciones religiosas, entre ellas los jesuitas, que es otro de los libros denuncia de Joaquín Fernández y Fina de Armada, comentando en uno de sus libros cómo los jesuitas manipularon
no solo a Lucía como a los secretos de Fátima. Y de esta manera, o sea, la Iglesia se apropió no solo de la vida de esta mujer, ¿no?, como también de uno de los grandes secretos de la humanidad. Por eso hoy en día se dice de que realmente, ¿será que podemos creernos en que realmente el tercer secreto es este que nos presentaron? ¿O es una parte tan solo del gran secreto, de la tercera parte del secreto de Fátima? Ahora vamos a escuchar qué decía ese secreto, para quien no lo conozca. Era una escena prácticamente, pero antes, como decía Pablo, la mención constante a Fina de Armada y Joaquín Fernández. Fina de Armada, antropóloga, historiadora, que estaba becada, yo creo, y Pablo, si tenemos algún problema, quizá algún término en portugués, yo creo que se entiende muy bien. Carmen ha entrevistado a ambos protagonistas, que tenían un interés muy especial, lógicamente, tras haber hecho ese libro que hoy sorteamos, Misterios de la Iglesia, porque son la máxima autoridad en la investigación auténtica y periodística y histórica sobre un tema en el que en Portugal hay mucha cerrazón todavía y donde es muy difícil meterse. Es más, Fina de Armada es la primera que se mete en los archivos primigenios de Fátima. Menuda imagen, menudo momento, ¿no?, para una investigadora. Llega por casualidad, además, a ellos. Y un aspecto curioso es que el libro de Carmen, yo creo que es el único en España que menciona, ¿no?, el trabajo de Fina y de Joaquín, porque es una pena que no haya sido traducido, con lo cual es la única documentación que tenemos en castellano, por lo menos, el libro de Carmen, con imágenes. Sería una buena idea, Pablo, recuperar ese libro. Fíjate, si se podía hablar con ellos, recuperarlo para el público español. Creo que esa investigación se lo merece. Bueno, escuchamos a Fina de Armada, toda una institución en la historia portuguesa. Va a decir una cosa muy, muy curiosa. Ella os lo explico un poquito para, si no entendéis bien el portugués, si no, Pablo nos va a ayudar. Ella es una investigadora oficial, por otro tema va a esos archivos, empieza a buscar y se encuentra la primera descripción de los 3 niños de Fátima. Escuchamos a Fina de Armada. Bem, eu tinha uma bolsa do Instituto Nacional de Investigação Científica, que era um instituto científico pré-universitário, não é? Portanto, eu já era licenciada em História, e com essa bolsa eu consegui entrar nos arquivos de Fátima. Os primeiros documentos escritos, e permitiram-me isso, porque com essa bolsa, os primeiros documentos que tinha escrito o padre de Fátima, o padre, a descrição é a seguinte, que media cerca de 1,10 metros de altura, o ser, que aparentava entre 12 e 14 anos e que era, a Lúcia dizia, uma mulherzinha, e também dizia muitas vezes uma menina. Portanto, era uma menina, um ser pequeno, e trazia ao peito aquilo que os videntes diziam, uma medalha, disse uma bola. Essa bola e essa medalha, ou medalha, foi transformada mais tarde no Coração Imaculado de María. Resumiendo, Pablo, una mujerciña, una figura muy pequeña que lleva algo en el pecho, ¿y qué pasa? Exacto, como si fuera una medalla, ¿no? Y que después, lógicamente, la manipulación de la Iglesia la transforma en el Sagrado Corazón, ¿no? Esta es la cuestión. Y al principio dice Fina, ella habla de bolsa en portugués, es una beca. Ella recibe una beca del gobierno para investigar, ¿no?, la historia de la mujer portuguesa en esa época. Y es cuando se encuentran los documentos, ¿no?, relativos a Fátima. Curiosamente, más tarde, Fina pierde esta beca por los resultados que obtiene, que son, digamos, no son muy satisfactorios para la Iglesia. Es una trama tremenda y, ante todo, como siempre, la bandera de Milenio 3, que nosotros simplemente exponemos los datos, estamos expuestos a cualquier opinión de la parte que sea para que tengáis toda la información. Nosotros no abogamos por nada, simplemente estamos hablando con los protagonistas de esta historia y vosotros podéis concluir. Desde luego no hay ningún ánimo de nada en Milenio 3 y siempre con respeto. Joaquín Fernández, el segundo protagonista, profesor de periodismo de la Universidad Fernando Pessoa de Oporto, coautor de ese libro, continúa ahondando en ese retrato robot que estoy seguro que para mucha gente también está cerca de lo sacrílego, pero nosotros la verdad que creemos es la periodística. E aqui está, Joaquim Fernandes. Sim, com certeza, porque os arquivos originais existentes no Santuário de Fátima revelaram-nos uma primeira descrição da jovem Lúcia, que se distingue claramente da imagem que foi consagrada no Santuário de Fátima e foi consagrada pela tradição popular religiosa e que diverge bastante, é bastante diferente da descrição da irmã Lúcia. Aliás, que foi feita, a descrição original de Lúcia foi feita no primeiro inquérito paroquial
que foi realizado ainda em 1917. Fala de uma senhora muito brilhante, que curiosamente era de pequena estatura, menos de 1 metro de altura, e trazia nas mãos uma bola luminosa. Este aspecto da bola luminosa nas mãos é, de facto, um pormenor muito interessante e muito importante, porque, de facto, posteriormente e ao longo das décadas seguintes, nós vemos encontrar em vários casos de contactados e de descrições de entidades não terrestres, entidades, enfim, mais ou menos luminosas também, a presença desses feixes luminosos e dessas bolas luminosas nas mãos dessas entidades. Pablo Joaquín que Fernández, profesor de la Universidad Fernando Pessoa, que ahonda en esa bola traje luminoso, quizás es lo que aporta él, ¿no? Él habla también que es una entidad brillante, como yo comentaba antes también, ¿no? Y que es muy característica esa cuestión de la bola luminosa, y él lo compara también con otras apariciones, por ejemplo, de entidades supuestamente extraterrestres, ¿no? O lo que sea. O lo que sea, por ejemplo. Yo ahora mismo se me viene la idea, un caso en Argentina, ocurrido me parece en el norte de Argentina, de una entidad también, un humanoide, que portaba una bola luminosa en las manos. Sí, el caso de Villacarlos Paz. Exactamente, Villacarlos Paz. Una especie de figura que se metió en un hotel y aquella chiquilla que fue famosa en el mundo de los fuegos, María Elodia Pretzel, ¿no? Muy bien, una exacto, persona, exacto. bueno, sí, porque qué memoria. No, pero eso no, Pablo, es un caso que siempre he recordado porque aparece una figura con una bola en la mano, ¿no? Exacto, sí. Y en Portugal, muy cerquita de Fátima, en un pueblo llamado Padronelo, también hay una figura que es flotando en los pequeñita, flotando junto a un árbol y de nuevo la bola en la mano. Lo que ocurre es que en el año 77 eso pasó a engrosar los archivos ufológicos, pero en el 17, Pablo, ¿qué podía ser una figura así? No había otra salida, ¿no? No había, y además, claro, lógicamente la explicación que encuentran, si no las niñas, los religiosos, es que aquella entidad en realidad sería una Virgen María. Pero atención, hay un detalle curioso. Ellos, por el aspecto moral, esta entidad llevaba una especie de falda semitransparente que llegaba hasta las rodillas, y eso sería un sacrilegio en aquella época. Entonces los párrocos llegan y dicen, no, vamos a bajarle un poquito más la falda, y realmente hasta los pies, ¿no? Y lo que era ese tipo de casco que llevaba, porque llevaba la cabeza tenía una forma redonda, decían pelada, pero brillante. O sea, la impresión que da es que era como un casco lo que llevaba, y emitiendo una cierta luminosidad, como un aura, ¿no? Pues bien, ese casco y esa luminosidad se transforman en la típica corona, el aureola, ¿no? de la Virgen María. Toda una transformación. Además, algo debía de llevar, porque ellos describen a esa figura como que no tiene pelo ni se le ven las orejas. O sea que algo debía llevar encima de la cabeza para que ellos lo describieran así. Yo vuelvo a ser muy cauto, porque creo que para mucha gente quizá, bueno, no sé, esto puede sonar, pero está ahí en los documentos que en Portugal fueron tremendamente revolucionarios también. Hablamos de un profesor de universidad, de una historiadora y antropóloga becada por el gobierno, no hablamos de un cualquiera que se inventa. Hablamos de las personas que llegan a los primeros informes, a ese primera encuesta periodística realmente del párroco a los 3 niños. La primera. Es que después ya se deforma todo aparentemente. Bueno, que nos lo cuente Fina de Armados. Parece, nos va a hablar de Sin Pelo, que yo creo que es el detalle más inquietante, una figura pequeñita sin pelo, año 17, la repercusión que tiene ese anuncio que hace Fina de Armada en ese libro, y el misterioso fin de su beca, Pablo, como tú antes has adelantado, esa beca oficial que misteriosamente se apagó. Ora bem, os videntes dizem que não lhe viram cabelos, realmente, e dizem que tinha à volta do pescoço, quer dizer, entre as orelhas e os ombros, que tinham ele diz umas argolas pequenas. Portanto, não dizem casco, não. É manto, não lhe viram cabelo, e dizem que tinha umas argolas pequenas. Mas, portanto, não tinha cabelo. Ela não vinha em cabelo, trazia algo à volta da cabeça, mas que os videntes não disseram nada. Juanma Frasquet, en la del misterio, que nos pone ahora Voices de Evangelis. ¿Qué es eso? Voces, ¿no?
y que precisamente era lo que los niños escuchaban, pero sin que se movieran los labios de esa figura. Es muy curioso. Los labios eran una mínima raya en mitad de esa cabeza pelada, pero los niños escuchaban, mejor dicho, como decía Pablo, las dos niñas escuchaban realmente, o veían esa imagen y escuchaban un mensaje muy nítido, muy limpio, ¿no? Jacinta en ocasiones, porque no siempre... Lucía es la protagonista, la gran Lucía es la que protagonista, siempre escucha lo que dice. Además es como una comunicación mental. Ven que esa imagen no mueve los labios, pero ellos, sobre todo Lucía, es la que entiende los mensajes que le da y las citas que Oye, hace con ¿y los ellas. mensajes de los oyentes a 7640 cuáles son en torno al aspecto? Si les sorprende mucho lo que cuentan estos historiadores. Pues sí, hay muchos mensajes, sobre todo algunos que opinan que el 13 va a pasar algo relacionado con un personaje importante dentro de la Iglesia. Pues si es algo nefasto, pues que no se cumpla tampoco, ¿no? A pesar de no ser beato, he estado 2 veces en Fátima. Conozco muchos lugares sagrados y en ninguno he sentido lo que allí. Lo del aceite es verdad. Él nos lo contó. Estuve al lado del pozo y del olivo. Es sobrecogedor el lugar. Hay que ir allí para sentirlo. Merche desde Zaragoza. Tengo entendido que antes de las apariciones de la Virgen se les apareció en varias ocasiones un ángel, en teoría para prepararles. Los mayores misterios son las informaciones que nos ocultan y distorsionan, nos dicen Nacho desde Coria. Yo soy Ricky, voy en carretera, soy de Badajoz, he estado allí y aquello es increíble y las figuras de los pastores están en el Museo de Fátima. Por cierto, amigo de Badajoz, en la Codosera, en 1945 hubo apariciones muy similares de una figura que flotaba, idéntico a Fátima, pero no se contó absolutamente nada. Vamos rápido con este documento que os va a interesar. Lo que les parecía a los oyentes esa figura. Paco Moreno desde Madrid nos dice, eso que vieron los niños no parecía la Virgen, sino más bien parecía un ser extraterrestre. Bueno, opiniones libres, por supuesto, otros hablarían de proyecciones, de imaginación. Y otros que hacen referencia a si podía ser una tanonauta, una viajera en el tiempo. Bueno, de momento le preguntamos a Joaquín Fernández una cosa que sé que os va a interesar a ambos, a Carmen y a Pablo. Es otro 13. Viajamos de ese 13 de mayo del 17, donde se ve eso, a un 13 de octubre. Carmen, las portadas dicen 70.000 personas. ¿Qué ven? En la campa. Lo llamaron la danza del sol. 70.000 personas. Se reunieron allí. Además, era anunciado que ese 13 de octubre iba a haber un milagro en la campa que podría ver todo aquel que se acercara a este lugar. Y por eso había tanta gente allí reunida. Corresponsales de todo el mundo. Corresponsales de todas partes. Y tú publicas las fotos ahí. Y muy importante una cosa. De todas partes del mundo y de todas las teorías, tanto religiosas como políticas. Lo que vieron fue lo que publicaron. Y vieron que algo extraño, muy extraño, pasó allí. Pues seguimos viajando, Pablo, si te parece. Escuchamos a Joaquín Fernández porque él nos habla de unos elementos básicos para saber que algo ocurrió. Se llamó la danza del sol porque estamos hablando del año 17. Claro, el sol por supuesto que no danzó, pero ¿qué ocurrió allí? Intentamos traducirlo, ¿vale, Pablo? Cuando escuchemos este bloque de Joaquín Fernández hablando de calor, hablando de objeto físico, hablando de misteriosas curaciones en los que estaban en la vertical de ese objeto y hablando de una especie de energía que él identifica como radiación, microondas, comparándolo con casuística moderna. Ocurrió en el 17, en aquella campa, lo que eran las historias, fantasías quizá de 3 niños, se habían convertido en 70.000 personas y corresponsales de todos los diarios de Europa. O primeiro é a sensação de calor súbito e intenso produzido simultaneamente à manifestação do objeto solar. Pessoas que em Fátima, a 13 de outubro, distinguem claramente objeto abaixo das nuvens e que era distinto, era diferente do Sol, do corpo solar propriamente dito. E em terceiro lugar, num núcleo de pessoas que se situava exatamente na vertical da manifestação desse objeto solar, foram registados efeitos fisiológicos instantâneos, ou seja, havia pessoas que padeciam de doenças e que se sentiram curadas simultaneamente. Portanto, presumivelmente, nós deduzimos que se produziu ali naquele local uma energia, enfim, cuja dimensão, cuja natureza nós naturalmente não podemos antever. Milenio 3. En la SER. 2:47. Continuamos esta investigación en vivo. Pablo Villarrubia, ¿te suenan esos elementos que comenta Joaquín Fernández, no? Bueno, Joaquín comenta a priori de que aquel grupo de personas, bueno, aquella multitud que estaba allí, en aquella campa, siente un calor súbito, ¿no? Cuando aparece, y enseguida aparece un objeto, ¿no? Luminoso, debajo de una nube, y ese objeto se empieza a mover, ¿no? Al mismo tiempo, varias personas que estaban allí enfermas, simultáneamente se curan
ante este fenómeno. Y yo añadiría más, que a lo mejor no tuvo tiempo de hablar Joaquín, que en este objeto se movió de un lado a otro, se movía rápidamente entre las nubes, era como una especie de esfera luminosa, y algunas personas llegaron a distinguir en su interior como 3 siluetas humanas que se movían aparentemente ahí, ¿no? Había llovido en otra ocasión, no sé si en este mismo día 13 de octubre, que se seca, ¿no? En el día 13 de octubre fue, ¿no? Entonces, había llovido un poco antes de esta aparición, y las ropas, y cuando aparece esta luz, las ropas se secan prácticamente instantáneamente, ¿no? Y el suelo, todos los charcos que había en el suelo desaparecen, porque al parecer esa bola de luz que baja en zigzag hasta las personas que en un momento dado creen que es el fin del mundo, y muchas de ellas se tiran al suelo temerosas de que esa esfera vaya en contra de ellas y los mate a todos. Lo que hace es pasar por encima de ellos y emite una fuente de calor, porque tanto sus ropajes como el suelo se secan inmediatamente. Bueno, un dato más simplemente para la reflexión. Ese mismo día y no otro, a unos 200 kilómetros en línea recta, en tierras de Extremadura, un pastor, Nicolás Sánchez Martín, natural del pueblo urdano de Cambroncino, fallece tras encontrarse con una luminaria. Curioso, año 17, no había ni luz ni agua en toda la región de las Urdes, atraviesa tanto a él como a su caballo, y tenemos el parte de Victoriano Sánchez Hoyos, el médico único de los 40 pueblos, que le atendió, le puso botones de fuego. Ese hombre murió con una agonía terrible. La descripción de su enfermedad se corresponde con un sometimiento en energía curiosa. En el año 17, en plenas Urdes, el mismo día, a 200 kilómetros en línea recta. Curioso cuando Pero además, Iker, no solamente la gente que estaba en la campa es la que es testigo de estos fenómenos. Los pueblos de alrededor, gente que estaba en la calle, también vio esa esfera luminosa cómo se movía. Porque hay algunos oyentes, como Pedro, que nos dicen que si pudo ser una esquizofrenia colectiva. En este caso, no. Porque hay gente de otros pueblos, de otros sitios, que no están viéndolo directamente ni obsesionados con esa aparición, y relatan lo mismo, que algo luminoso con personas o seres dentro se apareció ese día en la campa. Vamos a escuchar una voz. Hablamos del tercer secreto, quizá la última gran polémica, lo que la gente se pregunta. Es el Papa Juan Pablo II, y si lo tengo por aquí porque es bastante inquietante, dice: ruego por el hermano que me ha agredido, al que yo sinceramente he perdonado. Unido a Cristo soy sacerdote y víctima, y me ofrezco por la Iglesia y por el mundo. Ave María, todo tuyo soy. 13 de mayo, otro 13, en esta crónica de sucesos extraños de 1981. Un turco, Ali Akka, atenta contra el Papa. La bala, que está a punto de acabar y de segar su vida, acabará ante la imagen de Fátima. Escuchamos a Juan Pablo II. Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. Unito a Cristo, sacerdote e vittima, offro le mie sofferenze per la Chiesa e per... Se hablaba de un atentado profetizado en ese tercer secreto, que se da otro día 13 de mayo del 2000, ese secreto que se escribió al parecer en España y que rápidamente resumimos para quien no conozca. Pablo, Carmen, una imagen, como decía antes Pablo Villarrubia, apocalíptica. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el extracto de lo que supuestamente guardaba esa aparición? Bueno, pues ahí lo tenéis. Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Vimos a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz. Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas y rezando por las almas de los cadáveres que se encontraban en el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la cruz,
fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Carmen, extracto del tercer secreto de Fátima que, crea lo que uno crea, con respeto a todo el mundo, a mí me pone la carne de gallina, lo que tuvo que ser, ¿no?, para el propio Juan Pablo II, que enseguida identificó eso como la historia de Ali Azkar, ¿no? Pero tampoco tiene mucho que ver esa escena con el atentado, ¿o sí? ¿Qué cara ponía Sor Lucía cuando se da ese secreto? Es que hay muchas teorías en torno a esto. Claro, es que hay muchas teorías porque los periodistas que se reúnen cuando el Papa revela ese tercer secreto dicen que Sor Lucía se queda un poco extrañada ante las palabras que está diciendo. Ya había anteriores incógnitas en torno a ese tercer secreto. Bueno, es la tercera parte de un secreto, porque lo de Fátima es un secreto dividido en tres partes. En 1944 es cuando Sor Lucía transcribe esa segunda parte y lo envía al Vaticano, diciendo que tiene que ser abierto en 1960. Van pasando papas y ninguno de esos papas revela el tercer secreto de Fátima hasta que llegamos a Juan Pablo II. Hay también filtraciones que no se pudieron llegar a comprobar nunca y que fueron publicadas en un diario alemán como era el News Europa, que dice, Iker, si quieres te leo un poco de lo que dice ese tercer secreto que transcriben en ese periódico. Sobre toda la humanidad vendrá un gran castigo, mas no ahora ni mañana, sino en la segunda mitad del siglo XX. La humanidad no ha cambiado como Dios esperaba. Habrá un diluvio, los grandes y poderosos perecerán del mismo modo que los débiles y pequeños, pero también para la Iglesia vendrá un tiempo de muy duras pruebas. Los cardenales se opondrán a los cardenales y los obispos contra los obispos. Eso es una filtración que hace que el tema del tercer secreto sea muy polémico y habla además del demonio, diciendo que Satanás se introducirá entre las filas de la Iglesia. Hombre, desde luego, como siempre, todas estas historias proféticas agradables no son, desde luego. ¿Por qué tanta polémica? Porque los dos primeros secretos tampoco aportan una cosa... Sí, bueno... Y que quería comentarte una cosa rápidamente, de que hay otra interpretación, y muy interesante, y vuelvo a repetir, de Fina de Armada, que es una mujer excepcional como historiadora y como persona, en reciente libro lanzado hace pocos meses llamado Nostradamus y Fátima, y en ese libro ella habla que la profecía, el tercer secreto de Fátima está asociado con una de las centurias de Nostradamus, justamente aquella relacionada al séptimo mes, o sea, mes de septiembre de 1999, en que habla que un tal rey de Anglo-Mois vendría a la Tierra para provocar gran destrucción bajo el signo del planeta Marte, o sea, Marte, planeta de la guerra. Y curiosamente, entonces, Fina identifica en ese mismo mes, el 7 de septiembre, ocurre en Timor, o sea, una isla aquella situada en el océano, entre el océano Pacífico e Índico, en la isla que fue ex colonia portuguesa, hay una invasión de las tropas indonesias, incluso invaden la ciudad de Dili, que es la capital de la isla, ¿no?, y producen una gran mortandad, matando a varios civiles, a muchísimos civiles, y hablan de ese famoso obispo blanco, y ella identifica al famoso obispo blanco con el premio Nobel de la Paz Ximénez Belo, que era obispo de Dili entonces, ¿no? O sea, que la imagen esa apocalíptica sería la de ese obispo envuelto de cadáveres. Exactamente, los cadáveres, incluso hubo imágenes de aquella época, en ese momento, yo me acuerdo, de personas que fueron decapitadas y las cabezas fueron pinchadas en palos a lo largo y expuestas a lo largo de la carretera que va hasta el aeropuerto de Dili. Algo fue terrible, o sea, las tropas indonesias invaden y después hubo la intervención de la ONU y finalmente se da la independencia a Timor Este, ¿no? Esta sería la visión apocalíptica, digamos, desde el punto de vista de la interpretación de Fina, que me parece muy interesante. Y un detalle más, Iker. Cuando estuvimos Javier y yo en Coimbra, la última persona que toca el ataúd de Sor Lucía antes de que entre en el Carmelo para ya ser enterrada definitivamente en ceremonia privada, es un timorense, un ciudadano de Timor. ¿Casualidad o no? Como siempre, la realidad supera cualquier ficción. Carmen, la gente... Bueno, vamos con esos ganadores rápidamente de Misterios de la Iglesia. Los otros secretos de Fátima hablaban en definitiva de catástrofes, de la supuesta conversión de ciertos países, pero nada tan enigmático como esa imagen de un obispo blanco envuelto de una catástrofe terrible que toda la gente sigue buscándole interpretaciones. Pues vamos con los ganadores de ese Misterios de la Iglesia publicado por EDAF. El primer libro va para Antonio de Alicante, que nos decía: siempre pensé que todas las apariciones de la Virgen se debían más a seres extraterrestres que a algo divino.
pues un libro va para él. Otro va para Sara, que nos dice: tengo un amigo de Coimbra que creció en una casa al lado del convento de Sor Lucía y la recuerda de niño saltando a la comba en el patio. Y el tercer libro va para Paco de Madrid. Lo del Sol sería un efecto óptico, porque ya sabemos que si el Sol se moviera, nos vamos toda la galaxia a la destrucción. Pues sí, en definitiva han pasado muchas cosas, sobre todo esos días 13 que se conjuntan, ¿no? 13 de mayo, 1917 aparecen las primeras imágenes extrañas, Danza del Sol, otro día 13, atentado Juan Pablo, otro día 13, rueda de prensa con el tercer secreto, otro día 13, muerte de Sor Lucía, otro día 13, cuando menos inquietante y curioso. Pablo Villarrubia, autor de Las luces de la muerte, ese libro que recorre la historia más negra, pero también más apasionante de un fenómeno que sigue estando ahí. Gracias, compañero, por transmitirnos la última hora de lo que estaba pasando en un lugar importante para el mundo del misterio. Muchas gracias a vosotros también. Fantástico este programa y, como dije, el secreto no termina aquí. Vamos a ver lo que pasa dentro de un año allí en Fátima. Vamos a ver, estaremos allí, Milenio 3, Carmen, gracias. Ese libro Misterios de la Iglesia que lógicamente tiene que acercar a mucha más gente lo que pasó. Los documentos, las fotografías, las imágenes de una historia que no es solo religión, sino una historia que es periodismo, antropología y que es parte indispensable de los grandes enigmas del siglo XX. Y que muchísima gente sigue preguntándose por ello. Todavía dará mucho que hablar, y justo lo decía Pablo, dentro de un año creo que tendremos que hacer un nuevo programa con nuevos documentos y nuevas historias que seguro que nos revelan. El domingo no estamos aquí. El próximo domingo tendremos crónicas como la de Manolo Fernández sobre la estancia de Sor Lucía en España. Os esperamos el próximo viernes. Un abrazo.